Hablamos de elementos de protecciones, empezamos por el relé térmico, el cual se encarga de proteger al circuito en caso de sobretensiones. ¿Cómo? Cuando se ocurre una sobretensión dentro del circuito por una de las líneas, este elemento posee chapas bimetálicas, las cuales se van a calentar por efecto Joule y van a ser dilatadas. Esta dilatación provocará una deformación en las chapas y abrirá el circuito, evitando así el paso de la corriente y el posible daño de nuestros elementos, como puede ser en caso de un motor que se queme su bobinado. El relé térmico consta de los siguientes elementos: un botón de testeo para comprobar de que nuestro relé está funcionando adecuadamente, un botón de rearme en caso de testearlo, este se encargará de armarlo nuevamente para que siga funcionando con normalidad, un indicador de sobrecarga para indicar cuando nuestro relé térmico haya sufrido una sobrecarga de tensión, un contacto auxiliares para conectarlo a nuestro circuito eléctrico, un dial de ajuste de corriente que sirve para calibrar nuestro relé a la corriente que nosotros queramos, a la que salte o que sobrepasa esa corriente, corte el circuito. También consta de una chapa bimetálica auxiliar, ya que en caso de que fallen las primeras, esta se encargará de evitar que se queme el circuito, siendo esta la que se deforme. También consta de un cursor de arrastre para dejar a nuestro relé funcionando o desactivarlo. Estas serían las chapas bimetálicas, las cuales se verán deformadas en caso de una sobretensión. Por aquí entraría la corriente y estas serían sus debidas puestas a tierra. También tenemos estas líneas negras que son elementos calefactores, que constarán de que lo que se encargarán será de, en caso de un sobrecalentamiento, que pueda disipar el calor con mayor facilidad. Este sería su esquema de conexión dentro del circuito de potencia. El relé térmico estaría antes del motor, después del contactor y del disyuntor. Aquí vemos nuestro relé térmico, que tiene un acople para un contactor, y aquí lo vemos más claramente, siendo este el disyuntor. Entran las tres líneas, bajan hacia nuestro contactor, de ahí van hacia nuestro disyuntor, hacia nuestro relé térmico, perdón, y luego van hacia nuestro motor. Es muy importante esto, ya que al producirse una sobretensión en el circuito puede quemar todos los componentes que hay dentro de él. Nuestro siguiente elemento de protección es un relé de asimetría o falta de fase. Por aquí entrarían las tres fases y estos serían contactos auxiliares en caso de para poder conectarlo así a nuestro circuito eléctrico. Este sería su esquema de conexión, siendo este nuestro relé falta de fase, este un contactor, este sería su contacto auxiliar y esta sería la bobina para activar el contactor, el motor y una luz para activar, para decir cuando esté funcionando el motor y cuando no. Lo vamos a ver en funcionamiento. El relé de falta de fase lo que hace es comparar, relé de falta de fase o asimetría, lo que hace es comparar las tres líneas, y en caso de que una de las líneas sufra una sobretensión o baje mucho la tensión, por ejemplo, tenemos una línea de 380 y una suba a 420, o decaiga hasta 200 volts, nuestro relé de fase lo detectará, nuestro relé de asimetría lo detectará y así evitará que nuestro motor trabaje en desequilibrio, y es lo que produciría vibraciones, sobrecalentamientos y sobretensiones en el resto de líneas. Vamos a ver cómo funciona. En este momento tenemos el circuito funcionando, nuestro motor está activado, nuestro disyuntor está cerrado y nuestro contactor también. Como vemos, este sería el relé de falta de fase en caso de que false, y este también toma en cuenta el neutro. Podemos encontrarlo sin que no tome en cuenta el neutro. Como vemos, falta una de las líneas y automáticamente la bobina
el contacto se abre, no deja el paso de corriente a la bobina y el motor deja de funcionar. Cuando la fase vuelve a estar nuevamente correcto, el relé lo detecta, cierra el contacto, activa la bobina y el contactor vuelve a estar cerrado. Esto también pasa con cualquiera de las tres fases o también con el neutro. También lo podemos ver así, que no toma en cuenta el neutro, pero el funcionamiento sería el mismo. Cuando falta una de las fases, corta el circuito y no deja pasar la corriente. En cuanto vuelve a pasar corriente, vuelve a cerrar el circuito. El siguiente elemento que vamos a ver es un guardamotor, el cual consiste básicamente en un relé térmico conectado a un contactor. Como vemos, el esquema es el mismo: el disyuntor, el contactor y el relé térmico conectado al contactor. El esquema de conexión es igual y este sería el esquema de mando. Este sería nuestro guardamotor. ¿Cuándo se utilizan guardamotores? Los guardamotores se utilizan en circuitos más simples, como para activar un motor o una bomba. No se utilizan en sistemas complejos, el cual requiera muchos contactores, ya que en esos casos se utilizaría un relé térmico y aparte la cantidad de contactores que sea requerida. Su ventaja es que es más simple, más fácil de conectar y debido a esto se utilizan circuitos mucho más sencillos, como puede ser solo el activamiento de una bomba. En otro caso utilizaríamos siempre un relé térmico. También hay que destacar que el relé de asimetría o falta de fase no trabaja por sobretensión como trabaja el contactor, como trabaja el relé térmico o el guardamotor, sino que trabaja detectando una subida o una bajada muy brusca de tensión en las fases o directamente la falta de una de